palabra del Señor, porque sabemos que el trabajo en Él nunca es vano. Desde las instalaciones de la Iglesia Central de Santidad. A continuación, Tiempo de Santidad. Abordaremos un tema que estaba escuchando mientras cantábamos. Esa frase que nada es difícil para Dios, pero ¿y para nosotros? Hay ciertas acciones en nuestra vida que sabemos perfectamente que para Dios eso no es nada complicado. Para nosotros muchas veces lo es. He titulado la reflexión de hoy y a veces quedo pensando, ¿y este tema será apropiado o no? Más pensando qué será lo que quiere decir. Perdónanos, oh Dios. Esa es la reflexión. Pero la intención no es tanto que nos perdone solamente, sino que nos perdone porque nos cuesta perdonar a aquellos que nos hacen daño. Es complicado, es difícil aplicarlo. Cuando una persona consideramos que, al menos es en nuestra manera evangélica de ver las cosas, consideramos que las personas a quienes el mensaje les impactó, que Dios les habló, son las personas que pasaron al altar y vinieron a orar. Y casi siempre acostumbramos o sugerimos que la persona que predica llame a la gente que venga al altar. Hoy va a ser diferente. No vamos a llamar a la gente que venga al altar, sino que se vaya. Pero sería tal vez al final de la reunión a buscar a alguien. Y en el proceso se van a dar cuenta quién es ese alguien. Y yo les adelanto, no es Dios, no es a Dios que van a ir a buscar, sino a alguien. Porque hace muchos años estuve en Catacamas, era una conferencia para pastores y líderes. Muy bueno el evento. Personas de talla internacional estaban exponiendo y todo un aprendizaje muy bueno. Al finalizar ya la reunión, hubo una persona que pidió la palabra porque tenía un breve testimonio para darlo. Y esta persona dijo, denme en poco tiempo. Esta persona dijo más o menos así: cuando yo andaba en el mundo, tenía un enemigo. Y con este enemigo habíamos jurado los dos que el día que nos volviéramos a ver, nos íbamos a matar. Y andábamos listos, dice, porque el primero que disparara es el que tenía posibilidades para sobrevivir. Y dice, la última vez que nos vimos fue en los tribunales. Y con esta persona no nos hemos vuelto a ver, dijo, hasta en este seminario. Los dos eran ministros de Dios. Dice, yo le voy a pedir a esta persona que pase. Dice, desde aquel tiempo hasta hoy nos vemos. Y pasaron aquellos dos hombres y el otro dijo, es cierto, es que nos íbamos a matar. Y ese era nuestro juramento. Aquellos hombres allí se abrazaron públicamente, se pidieron perdón y se perdonaron. Esto solo lo hace Dios. No, la Biblia, como dice el doctor Raúl Saldívar, hay cosas que no las dice, pero las dice. Y hay cosas que las dice, pero no las dice. Es decir, hay vacíos que uno queda pensando, ¿qué pasó? ¿Qué hubo?
¿Qué reacción habría? ¿Qué pudo haber pasado en la mente de la persona cuando escuchó aquella frase o aquel hecho? Y esto nos ayuda solamente como para imaginar y algunas veces hasta para pensar mal. Esperamos que esto no sea en nosotros. No quiero preguntarles a cuántos de ustedes les es fácil perdonar. No les perdono, solamente ya cada uno de ustedes ya sabe lo difícil. Y saben una cosa, que cuanto más tiempo se le da, más cuesta, más duro es hacerlo. Perdonar, según la Biblia, es una decisión que toma la persona más madura. Y es tan difícil no solo perdonar, sino también pedir perdón. Y esta es una ley específica solo para los cristianos porque es difícil. Si para los que ya conocemos al Señor nos cuesta trabajo, habría que comprender a quien no conoce al Señor. Y en nuestra manera de pensar, o según la sociedad, el perdonar es solo para la gente débil, el poderoso, el grande, el fuerte, el hombre, el macho, no debe perdonar, porque pierde su hombría, se acaba su orgullo, se acaba su machismo y se vuelve en una persona débil. Eso nos ha enseñado el mundo. Y lamento decirlo, a veces le hemos creído al mundo. El perdonar es una decisión que nace de una persona que tiene un corazón limpio o desea limpiar su corazón. Perdonar significa enviar lejos, pero no es enviar lejos a la persona, sino enviar lejos el odio, el rencor, la rencilla, el deseo de matarlo o matarla. O sea, enviar lejos ese sentimiento, descartarlo o quitarlo, despedirlo, abandonarlo. Y también perdonar significa cancelar una deuda, es decir, perdonar, porque están los dos tipos de perdón, el perdonar a un daño que hemos recibido, pero también está esto que ya no se aplica hoy en día, pero está en la Biblia, es perdonar una deuda económica a alguien que nos debe dinero y que se toma la decisión de cancelar también esta deuda. Está en la Biblia. Y en el mundo económico, no sé si existe legalmente, desconozco las leyes en ese sentido, pero bíblicamente hablando, la Biblia nos enseña perdonar deudas económicas también. Y como dicen algunos, allí es donde la mula botó a Genaro, ¿verdad? Porque es que ese dinero lo ocupamos, nos hace falta. Pero ninguna decisión de estas es fácil hacerla. En la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y miren lo que dice a continuación: y la verdad no está en nosotros. El versículo siguiente dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense que esto
esto viéndolo desde un lado nada más, es bien fácil decirlo y nos agrada, nos encanta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el versículo anterior dice, si confesamos, si decimos ¿qué? Si decimos que no hemos pecado. La Biblia dice que nos engañamos a nosotros mismos, a Dios no, porque Él ya lo sabe. Nos engañamos a nosotros mismos. Y lo peor de todo es que dice, y la verdad no está en nosotros. Por esa razón es que la Biblia nos enseña que nosotros debemos practicar el perdonar, porque al menos la mayoría de nosotros ya hemos sido perdonados. Dios nos perdonó. Y al que no le ha perdonado no es culpa de Dios, es porque la persona no quiere pedirle perdón a Dios. Porque la Biblia dice que Dios está dispuesto para perdonarnos toda maldad que hay en nosotros. Primer punto, ¿por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es tan difícil que preferimos tomar otra decisión? Y hay decisiones múltiples, pero cuesta. Nos cuesta perdonar porque para nosotros consideramos que es injusto perdonar. Yo creo que muchos de ustedes ya lo han experimentado. Yo lo he vivido también. Y cuando en nuestra manera de pensar es injusto, consideramos que no debemos perdonar, sino que es la otra persona. Yo creo que ustedes lo han dicho, y si no lo han dicho lo han pensado, pero es que usted no sabe. Hace muchos años, un hermano mío, como decimos nosotros allá en la aldea, se robó la novia, dice. No se la robó, voluntariamente se fue con él. Se le llevó para la casa donde mis papás viven. El papá de la muchacha, el mismo día, tomó un foco de mano y un machete. No tenía pistola de seguro. Y entró a la fuerza, rompió la casa donde mi papá, y fue cama por cama, levantando la cobija para ver quién era. O sea, él andaba buscando a mi hermano. Sí, se había ido con la muchacha para otro lado, él pensaba que estaba. Y a cada uno, y miren, con el foco alumbrándole y con el machete, levantaba y miraba que no es. Entonces lo arropaba, iba otro y también fue a la cama donde mi papá estaba durmiendo y también los tapó y vio que no es él, entonces los tapó a todos y se fue para la casa. Eso yo lo supe estando aquí en Olancho. Yo, como buen cristiano, fui donde mi papá, como yo no vi todo aquello, y le dije a mi papá que le fuera a pedir perdón a ese señor. Y le presenté todos los argumentos bíblicos para que lo perdonara. Y llegó un momento cuando yo vi la cara de mi papá, la reacción de él ya molesto, y me dice, claro, como no fue con vos que hizo aquello. ¿Cómo que dice? Si vos lo hubieras vivido, no estuvieras en esa condición mandándome. O sea, ¿saben cuál es el argumento de él? Es injusto lo que hizo conmigo, y por eso no es justo que yo vaya a pedirle perdón. Tal vez en un tiempo lo haría porque hoy ya son amigos otra vez, pero en ese momento no fue.
Yo le animé, le dije que iba a ir con él y todo esto, pero no fue. Entonces, hay momentos que uno siente que es injusto. El apóstol Pedro buscó a Jesús y ya sabemos cómo era la personalidad de Pedro, ¿verdad? Y gracias a Pedro, pues muchos de nosotros hemos aprendido. Andaba allí metido donde no debía estar, pero gracias a Dios ahí quedaron escritos y nosotros aprendemos. Mateo 18, el versículo 21 y 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ni siquiera está preguntando de su enemigo, sino de su hermano, es decir, su familiar cercano con quien deberíamos llevarnos muy bien. Dice, que peque contra mí. Y el mismo Pedro pregunta un poco allí, ¿hasta 7? ¿Será suficiente? ¿Tengo que llegar al colmo de llegar hasta 7? La respuesta de Jesús fue: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cómo reaccionaría Pedro? No lo dice la Biblia. Imagínense ustedes los que son un poco, los que son sanguíneos, temperamento, de esos que no, solo son 2 palabras y dicen, mejor vámonos a los golpes. Más o menos así era Pedro. Y le dice, ¿hasta 7? O sea, como buen discípulo tuyo, Señor, ¿debo llegar hasta ese nivel? Y Jesús le dice, no, aún más. Aún a 70 veces 7. Algunos dicen que Jesús no lo mandó a multiplicar, a tomar la calculadora y hacer números, es decir, ya solo me falta una vez. Sino que le dice, es un perdón perfecto y sin medida el que debe haber en la persona. Y allí dice, el que peca contra mí. Entonces, nos cuesta porque consideramos que es injusto. También pensamos, hemos confundido el término perdonar con olvidar. No es lo mismo. Por eso la gente dice, es que yo perdono pero no olvido. La Biblia no nos manda a olvidar, sino que nos recomienda perdonar, y ustedes saben muy bien que no se olvida. Veamos un ejemplo en la Biblia. Hay un grupo que está estudiando la doctrina de santidad, y aparte de las tareas que quizá les ha delegado los maestros, valdría la pena leer toda la vida de José. Ese es un modelo práctico de vida de santidad, toda la vida de José. Génesis capítulo 45, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y allí está hablando el jefe, llamando a aquellos señores. Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo la frase que no esperaban oír. Y la frase es, yo soy José. Yo he visto en las películas que aquellos hombres se van acercando pero un poco bravos y con la espada en la mano, como decir, mira, si nos tocas, te acabás. Y son aquel grupo de hombres, como dicen algunos, limosneros y con garrote. O sea, ellos llegan a comprar comida porque no tienen, pero están frente al casi emperador y le dice, acérquense, acérquense. Bueno, eso lo vemos en la película. Pero cuando él dice, yo soy José, se les cayeron de las manos las lanzas. Y casi como decir, hoy sí nos mató este. Porque inmediatamente llega a sus mentes, nosotros lo vendimos. Y mire ahora el poder que tiene hoy
nos acabamos. Yo soy José. Ahora lo que quiero llevarles es que dice, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. O sea, aquí la pregunta es, ¿ya se le olvidó a José que lo vendieron? No se le ha olvidado, pero ya los perdonó y por eso no los mata. Entonces ya descartemos nosotros que perdonar es olvidar. Perdonar es que al ver la persona que nos hirió, ya no nos duele. Eso es. Yo me pongo a pensar, porque tampoco lo dice la Biblia, ¿cómo se vería el semblante de Cristo frente a Judas cuando lo besa? Jesús ya sabe el billete que le dieron y sabe por qué lo está besando, pero ¿y por qué Jesús no le dio ahí nomás? Este traidor, vende patria. O sea, lo que me refiero, ¿qué semblante tuvo Cristo? O sea, aquella paz, aquel amor de siempre, aquella tranquilidad, cero odio hacia Él. ¿Por qué? Porque Jesús tiene un corazón limpio. Entonces, cuando la persona ha perdonado, ve a la persona que le hizo el daño y no le duele. Esa es la diferencia. Entonces José le dice, yo soy vuestro hermano. Ustedes me vendieron. Yo sé que la intención de ustedes no era buena, pero Dios le dio un giro y lo hizo para bien de ustedes mismos, para que lo salve. Eso muchas veces es lo que pensamos, es que voy a tener que olvidarlo. No se martirice por eso, no tiene que olvidar a la persona, la acción, el hecho, sino que nos va bien a quienes perdonamos. ¿Por qué cuesta perdonar también? Porque sentimos en nuestra lógica, en nuestra manera de pensar, que vamos a salir perdiendo. Es que van a decir que soy tonto, es que van a decir que soy tonta, es que van a decir que soy, y comenzamos a el que van a decir, el que van a decir y el que van a decir, y fíjense que solo hay algo que se nos olvida pensar, es ¿y qué va a decir Dios? Siempre pensamos, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer lo otro? Deberíamos preguntar, ¿y Dios qué? ¿Qué va a sentir Dios cuando ve que tomé la mejor decisión? Entonces esas cositas nos hacen endurecernos a nosotros mismos y nos cuesta muchas veces perdonar. Ahora bien, ¿por qué perdonar? Tenemos algunas razones, hay mucho. La Biblia habla bastante acerca del perdón. Bueno, casi toda la Biblia habla de perdonar y entonces no da el tiempo para hablar mucho de ello, pero razones para perdonar. Primero, es que nosotros mismos somos necesitados de perdón, todos nosotros. Por eso dice la Biblia, Romanos 3:23, por cuanto todos, y mire usted, allí no está excluido nadie, por cuanto todos pecaron, ¿y qué dice la Biblia? Y están destituidos, ¿de dónde? De la gloria de Dios. Entonces todos nosotros necesitamos del favor de Dios, todos necesitamos que Dios perdone nuestros pecados, que Dios quite nuestra culpa. Todos necesitamos tener paz con Dios porque nosotros nos hemos alejado de Él y hemos desobedecido su palabra. Entonces necesitamos que Él nos perdone. Entonces siempre debemos pensar, yo soy una persona necesitada del perdón de Dios y por lo tanto también debo estar dispuesto a perdonar a los demás. Y esa es la primera razón. Nosotros necesitamos del perdón de Dios. Siguiente, Cristo vino a la tierra. Y ya sabemos nosotros que Cristo vino a la tierra. ¿A qué vino Cristo? Hay mucho también que decir a qué vino Cristo. Pero Cristo vino, la Biblia dice, para
reconciliarnos con Dios o para que nosotros tengamos paz con Dios. Por eso dice la Biblia, vuelve ahora en amistad con Dios. Otros pasajes dicen, prepárate para tener un encuentro con Dios. Siempre la Biblia nos enseña que es Dios que toma la iniciativa para buscar al ser humano y le busca, le habla, le convence y le anima a acercarse a Él, sabiendo que Él es santo, Él es perfecto, Él nunca nos ha ofendido, pero aún así decide buscarnos, quiere reconciliarnos con Dios. Es tan grande el amor de Dios que Él mismo toma la iniciativa, Él envía a su Hijo para que venga a servir como un mediador entre Dios y el hombre, para llevarnos a Dios, al Padre, y que tengamos paz con Él. Gracias a Dios que la Biblia no nos manda a hacer eso, de que enviemos a nuestro hijo o a nuestros hijos para que sirvan de intermediarios. Pero Dios el Padre sí lo hizo, envió a su Hijo y lo envió sabiendo los riesgos que iban a suceder. Vamos a seguir viendo en la Biblia, porque algunos dicen, hábleme con la Biblia. Vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Es una historia larga, no la voy a leer toda. En este pasaje nos narra la historia. Jesús decide llegar o como visita a la casa de un hombre, y ese hombre no crean que es la gran cosa, no es digno que Jesús haya ido donde él. ¿Saben por qué? Porque es muy criticón. Ese hombre criticón se cree una persona muy, muy importante, y los invitó a comer. Están comiendo. El problema es que llega una señora a arruinar la fiesta, y la doña que llegó lleva un bote de perfume muy caro, le había costado el salario de un año, y lo quebró y lo derramó en los pies de Cristo. Y dice la Biblia que comienza allí la historia nos dice lo que hacía la señora. Pero aquel hombre, el dueño de la casa, comienza a pensar mal. Dice, ya estoy sospechando que este Jesús no es tanto como dicen, o como dice el mismo que es. Si supiera qué clase de mujer es la que está allí. Fíjense que ya viniéndonos a nuestros tiempos, muchas veces a nosotros nos sucede casi lo mismo, ¿verdad? Si supieran quién es, ya lo hubieran corrido de la iglesia. Si supieran quién es aquel hombre, si supieran quién es. El problema es que uno está, solo el espejo es el único honesto que cuando nos paramos frente a él nos dice cómo somos nosotros. Entonces, muchas veces el problema es si supiera quién es, sin estar viéndose a sí mismo. Y la Biblia nos dice que Jesús le dice, Simón, yo ya sé lo que estás pensando. Y yo ya sé quién es esta señora. Yo ya sé quién es ella, y también sé quién sos vos. Otra vez digo, gracias a Dios que la Biblia nos dice, pero no ha de ser fácil que públicamente le diga, ¿querés que diga también quién sos vos? Y allí la historia nos dice, al leerla dice, yo te voy a decir algo. Fíjate que yo entré a esta casa y no me lavaste los pies.
tenías que haber hecho todo un protocolo, pero no lo hiciste porque pensabas que no debías haberlo hecho. Y todo lo que vos no hiciste, esta señora sí lo ha hecho. Está haciendo lo que vos no has hecho y estás hablando. Y este Jesús le dice, y aparte de eso te voy a contar una historia. El versículo 41 en adelante dice: había un hombre que tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Está hablando de dinero. ¿Recuerdan lo que hablé al principio? Que perdonar también es perdonar deudas. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Mira todo lo que ha hecho esta doña y tú no lo hiciste. Pero para hablar sos bárbaro. Casi siempre es así, ¿verdad? Que el más criticón casi siempre es el que no hace nada. Casi siempre. Y habla del que por lo menos intenta hacer las cosas bien. Ahora él dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Saben qué dice Jesús? Si yo bien sé que esta mujer es pecadora, yo lo sé perfectamente. Alguien podía haber dicho: y le está contagiando con los pecados. Jesús dice: no me contagió, más bien me limpió los pies de polvo que tenía. Ahora esta mujer será beneficiada, es perdonada, es limpia de su pecado. ¿Saben que a eso vino Cristo a la tierra? A ponernos a nosotros en paz con Dios. No vino a criticarnos, no vino a hundirnos más de lo que estábamos, sino a sacarnos de la condición con el propósito de presentarnos limpios ante Dios. Vino Cristo para reconciliarnos. Vamos a leer Marcos también. Marcos capítulo 11, versos 25. Y cuando estéis orando, ¿saben ustedes a quién va dirigida esta palabra? A los que ya oran. ¿Y quiénes son los que oran? Los que dicen que son cristianos. Porque los que no son, posiblemente no lo hacen. Entonces Jesús dice: y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El 26 dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Estamos acorralados. Dice: cuando estén orando, perdonen. Y si no lo hacen, Dios tampoco les perdona. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque Dios quiere que nosotros tengamos una buena relación con Él, pero también Dios quiere que tengamos una buena relación con los demás. A eso vino Cristo, a darnos paz con Dios, pero también que tengamos paz con el resto. Si no perdonamos, dice la Biblia, que tampoco nosotros somos perdonados. En el libro de Mateo vamos a ver un ejemplo conocido, creo que ustedes lo han leído varias veces, del versículo 23 en adelante. Este pasaje
es producto de la pregunta que hizo Pedro: ¿cuántas veces debo perdonar? Y Jesús le responde: no son 7, sino aún 70 veces 7. Y como buen maestro, es más o menos como decir, te voy a mencionar un ejemplo. ¿Cómo funciona el reino de los cielos? No vayan a pensar ustedes que fue que yo me di cuenta de los problemas de algunos de ustedes y entonces dije, el domingo me las pagan. No, es porque hemos estado aprendiendo estos últimos días y meses acerca del reino de Dios, cómo funciona el reino al cual nosotros pertenecemos, y lo hemos dicho, lo hemos proclamado, que nosotros somos hijos de un rey y que pertenecemos al reino de los cielos, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Y sentimos satisfacción porque pertenecemos a un reino que es eterno, que nunca se acabará. Ya lo cantamos. Ahora, y yo creo que una pregunta que debemos hacernos es: ¿y cómo funciona ese reino? ¿Y cómo se comportan los ciudadanos de ese reino? ¿Saben cómo se comportan los ciudadanos del reino de Dios? Son gente que perdona. Porque los que pertenecen al reino de las tinieblas jamás perdonan. Dice, mejor me mata. Y claro, es porque pertenece al reino de las tinieblas. Y así es el diablo también. Entonces Jesús dice, el reino de los cielos se parece o es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas. Es como hacer una liquidación a final de año. Y descubrió algo, que ya habían unas cuentas por cobrar. Y están los nombres. Y le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Y lo manda a llamar. ¿Y saben qué? No tenía cómo pagar. Dice, y a este, como no pudo pagar, entonces viene lo que es correcto, lo que es justo humanamente hablando. Ordenó su señor venderlo. Como no tenía casa que vender ni propiedades que vender, lo único que había que vender era a él mismo. Ordenó su señor venderle, vender a su mujer también y vender sus hijos y todo lo que tenía para recobrar un poco la pérdida, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ese señor, que tal vez ustedes pensaron, qué hombre tan malo, tan cruel, llegar al colmo de vender la mujer, de vender los hijos. Pero dice, el Señor, aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. O sea, ya lo tenía amarrado para ponerle precio. Le soltó y también dice, y le perdonó la deuda. Lo dejó libre de la deuda también. O sea, canceló aquella deuda. ¿Y saben qué hizo aquel bárbaro? Solo lo soltaron, solo le perdonaron. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, le debía poco. Y haciendo de él le ahogaba, lo agarró por el cuello diciendo, págame lo que me debes. Y miren, ustedes saben de a dónde viene él, ¿verdad? Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. La historia dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también
tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Miren, eso no lo había planeado hacer antes, pero ahora sí mandó que lo azotaran. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esa es la historia. Pero miren lo que dice Jesús: así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis. Y aquí le puso un poquito: de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Oyeron bien? Es que la historia tal vez no nos gustó mucho. ¿Saben a quiénes le gustó? A los que deben. Y están diciendo: ay, yo quisiera que lo escuche el banco, la cooperativa, el prestamista, y que hoy mismo me envíe un mensajito. No te preocupes. O sea, pero por el otro lado podemos estar pensando: es injusto, es una pérdida, es un fracaso financiero. Pero olvidémonos un poquito de esto, sino a lo que Cristo dijo: así también lo hará Dios. Porque uno puede pensar que es justo o que es injusto, pero miren la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene una característica: que no concuerda con la justicia de los hombres. Yo sé que aquí hay abogados y algunos que me están escuchando también a través de la televisión. La justicia de Dios no concuerda con la justicia de los hombres. Por eso los que pertenecemos al reino de los cielos debemos vivir de acuerdo a la justicia de Dios. Y la justicia de los hombres solo cuando concuerda con la justicia de Dios. Entonces, Jesús dijo en este pasaje: quien no perdona, tampoco se le perdona. Así actúa Dios. ¿Sabe qué? ¿Quién es el más beneficiado? El más beneficiado es la persona que perdona. No es el perdonado. Es que allí entre nosotros es que, como yo recuerdo perfectamente el hermano Cristóbal Flores una vez aquí decir: es que nosotros pensamos que es que yo me bebo el veneno para que él se muera. Y no es así. Es que pensamos, es que si yo le perdono. La Biblia nos dice que si nosotros perdonamos, el beneficio es para nosotros mismos. ¿Quién perdona? La persona que perdonó es la que ya no le duele la cabeza, es la que ya duerme tranquilo, es la persona que ya no siente que casi se le sale el corazón, que tiene que agarrárselo porque vio a fulano. No, la persona que perdona es la que recibe el beneficio. ¿Sabe por qué? Porque esta persona, ella misma se libera del rencor, se libera del odio, se libera de la venganza, el deseo de venganza, se libera de todo ello, y aún teniendo oportunidad no lo hace. Por eso el rey David sabía perfectamente que su autoridad, el rey Saúl, lo odiaba hasta la muerte, y cuando tuvo oportunidad de matarlo no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque él tenía un corazón limpio, no había deseo de venganza, no había odio, no había rencor, y cuando lo miraba más bien tenía lástima de él. Pobrecito el rey, me quiere matar, y aquí estoy, tranquilo. Cuando supo que lo habían matado, se puso triste, no saltó de alegría. Qué bueno es Dios que mató a mi enemigo. Él estaba triste porque él tenía un corazón perdonador. En él no había odio, se había liberado del rencor, del odio, de venganza y todas aquellas cosas que nos hacen daño. Y también, ¿saben por qué es beneficiada? Porque dice la Biblia que la persona que perdona tiene paz con Dios. Y miren, es mejor tener paz con Dios que tener paz con el mundo. Se tiene paz con Dios. El doctor Belsasar Núñez escribió un libro hace muchos años
Y este libro se llama Que venga tu reino, diseñado para estudios bíblicos. Y él hace este comentario: ninguna de nuestras peticiones tiene efecto en la presencia de Dios si no aprendemos la dinámica del perdón. No podemos ganar el favor de Dios enemistado con nuestro hermano. Escuche bien, no podemos ganar el favor de Dios enemistado con nuestro hermano. Y vamos a concluir leyendo este pasaje en el libro de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, versículo 3. Dice así: mirad por vosotros mismos. Miren cómo inicia. Dicen, es por ustedes mismos otra vez. Nunca es para el bien de Dios, es por nosotros mismos. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice que hay que hacer? Repríndele. Pero este repríndele no quiere decir regáñale, sino más bien corrígelo. Corrígelo, o sea, hazle ver que no es correcto lo que hace. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si mire lo que dice. Y si 7 veces al día, ya lo agarró de chorrito. Si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. Por eso es que algunos dicen que hacerse cristiano es hacerse tonto. Y yo por eso mejor no me hago cristiano. Parece que sí, porque ¿quién estaría dispuesto? Yo sé que nadie lo hace, hermano. En la realidad, las personas ofenden lo más una vez al día. Pero 7 veces al día. O hay alguien que lo ofendieron 7 veces al día. A veces solo fue una vez. Lo que pasa es que no se nos ha olvidado. Pero dice la Biblia, si 7 veces al día te ofende, corrígelo, ayúdalo. Y si 7 veces al día viene a pedirte perdón, dice, perdónalo. Mire, no se pierde dinero por perdonar a alguien. No se pierde, porque le ofendió. Finalmente la persona dañada es quien ofende, porque es la persona que tiene dañada su interior. Y la persona que perdona no es que es tonta. La persona que perdona es que tiene limpio su interior. Eso es lo que Cristo da a entender. Por eso Cristo, la Biblia dice que lo ataron, le vendaron su cara. Y unos hombres iban y ¡pum!, le pegaban. Adivina quién te pegó. Adivina quién te pegó. Y otra vez, ¿quiénes eran los sucios? Eran los que lo estaban golpeando. ¿Y quién es la persona limpia? Es Cristo. ¿Sabe? Les voy a comentar algo que ustedes ya lo saben. Cristo murió y resucitó. Los que lo golpearon murieron y no han resucitado. Porque Cristo resucitó, porque Dios el Padre lo levantó al tercer día, porque era un hijo de Él conforme a la voluntad de Él y vivía conforme a la voluntad de Él. Entonces, según el plan de Dios, al tercer día dice, lo voy a levantar. Y para que se den cuenta aquellos que lo golpearon, ¿qué? Solo piensen, hermanos, eso no lo dice la Biblia.
¿Qué cara pondría la mujer de Potifar? Que dijo, este hombre me quiso violar, este hombre me desnudó y miren, si yo no hubiera gritado, este hombre me viola y etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué cara pondría cuando el rey anuncia? Saluden todos a este hombre. Ahora él es el virrey de Egipto. ¿Y aquella señora? ¿Y el esposo de ella? ¿Qué pensaría? No lo dice la Biblia. ¿Sabe qué? Yo solo me pongo a pensar. La persona que tiene un corazón limpio es la persona a quien Dios bendice. Es la persona a quien Dios ama. Es la persona a quien Dios le da todo lo que Él le quiere dar. A la persona que tiene un corazón limpio, a la persona que no guarda rencor, la persona que perdona, la persona que es mansa, la persona que es humilde. Pero al que es malo, la Biblia no le promete que lo va a bendecir, que lo va a levantar, que etcétera. Si al final la mujer de Potifar solo allí aparece como la chismosa, nada más. Pero ¿qué sabemos de José? Entonces, hermano, no pierde nada la persona que se deja amansar por Dios y deja que Él le gobierne. Pongámonos en pie, hermanos. Y como dije, no va a pasar al altar, es que viene a buscar a alguien allá. Tal vez es su papá, tal vez es su mamá, tal vez es su hermano, su exnovio, su exnovia, su exmarido, su exmujer, su ex jefe, su ex, menos al ex diablo, no, porque ese no es ex diablo. Al diablo no le va a ir a pedir perdón. Solo a un ser humano que le dañó. Y si ya se murió, no le recomiendo que vaya a la tumba, solamente le recomiendo que usted ore y le diga, Señor, limpia mi corazón, porque yo perdono y me libero, porque yo estaba pensando que el día de la resurrección yo lo iba a volver a matar. No, ¿verdad? No. Dios nos libre. Que seamos personas con un corazón limpio, conforme a la voluntad del Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, siempre por la palabra que tú dejaste para nosotros. Sentimos a veces que esa palabra no concuerda con nuestra manera de pensar, pero es tu palabra, Dios. Y sabemos que tu palabra es perfecta, que tu palabra es el camino que tú nos dejaste para que guíe nuestras vidas en nuestro diario caminar contigo. Gracias, Dios, que tú ya perdonaste nuestros pecados. Gracias que tu palabra nos dice que tú los enviaste a lo profundo del mar y que allí están. La Biblia nos dice que Cristo Jesús llevó la carga, llevó el pecado que nos condenaba y lo clavó públicamente en la cruz para darnos a nosotros vida. Gracias, Dios, por esa vida que tú nos has dado. Señor, te pedimos que nos perdones porque no hemos querido perdonar a todos aquellos que nos han hecho daño. Sabemos que las heridas han sido profundas y por eso sentimos que no debíamos haberlo hecho. Pero hoy tomamos la decisión para perdonar. Hoy decidimos perdonar. Hoy perdonamos. Hoy liberamos. Hoy soltamos. Hoy dejamos libre a esa persona y hoy nos liberamos a nosotros mismos del rencor, del odio, del deseo de venganza. Hoy nos liberamos y hoy pedimos también para que esa persona que por no conocerte se ha comportado mal, te conozca y también experimente el perdón tuyo para que también sea salvo. Nosotros queremos que esa persona que nos dañó también sea salvo, que vaya al cielo y que se goce con Cristo. Y pedimos, Dios, que nos ayudes a amarle. Si le hemos visto, le vamos a amar. Si ya no existe, nosotros le perdonamos y nos liberamos de todo ese daño, de toda esa herida que ha habido en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser.
Padre, te damos gracias porque nos perdonas, pero también te damos gracias porque nos adviertes que si no perdonamos, tampoco nosotros seremos perdonados. Te damos toda honra, Señor, toda gloria, porque tú eres Rey y eres nuestro Rey y somos tus hijos, somos tus amados, pertenecemos a tu reino y por eso nosotros también nos comprometemos que vamos a vivir conforme a tu voluntad, porque somos tus hijos, Señor. Te agradecemos mucho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, que tenga buen provecho.